Chicas, Anabel, Aldana y Facundo que empezaron recién, ¿me quieren hacer alguna pregunta concreta? ¿Me escuchan, chicos, o no se escucha? Hola, profe. Sí, sí, sí se escucha. Ah, buenísimo, gracias. Bueno, contesto ahí la pregunta que me hacen en el chat de cómo es el examen. Se saca un tema al azar, o sea, un número al azar, y ese número involucra tres temas. Generalmente uno tiene que ver con los elementos del clima, o sea, precipitación, temperatura, humedad, evapotranspiración. Otro tema que involucra, digamos, esa bolilla es de acción bioclimática de la radiación, de la temperatura, fenología. Y un tercer tema más teórico, como puede ser viento sonda o presión y vientos generales, circulación de la atmósfera y estructura, condensación y nubes, eh, clima del NOAA. Entonces, dentro de esos tres temas, ustedes eligen uno y en una capilla de 15 o 20 minutos preparan ese tema, pueden llevar el programa de la materia para guiarse y después directamente lo exponen. Y se les hace algunas preguntas, si eso, la respuesta está correcta, se pasa al segundo tema, del cual se le hace algunas preguntas también concretas. Si está indefinido, o sea, no está del todo bien el examen, se va al tercer tema para terminar de definir si se contesta bien, aprueban y bueno, si no ya se agota la instancia de posibilidades para aprobar. ¿Qué profundidad para explicar los temas? Es la profundidad con la que lo hemos estudiado en el dictado. O sea, tienen una guía teórica, eh, más o menos los conceptos, eh, la estructura de los temas, poder explicar los gráficos bueno, en los que siempre hemos ido haciendo hincapié. Pero bueno, no es superficial, digamos, tampoco súper estricto, pero las bases y las estructuras tienen que estar, o sea que no es tan básico y superficial, porque además hay que relacionar un tema con otro, poder hacer algún tipo de razonamiento. Si se estudian las cosas muy, muy, muy de memoria, por ahí no tienen las herramientas como para deducir alguna cuestión puntual en el examen, que no tiene ninguna complejidad así exagerada, pero bueno, moderada, digamos. Así que así sería el examen.
Acá me preguntan en el balance de radiación, tenemos que explicar qué es el gráfico y fórmula nada más. Sí, el balance de radiación diurno y nocturno, cada uno de los componentes que integran el balance, las longitudes de onda de cada uno de los componentes. Y cuando hablamos de la contrarradiación atmosférica, poder relacionarlo con la ventana atmosférica, los gases con efecto invernadero, el efecto invernadero. El gráfico, no sé a cuál gráfico se refiere, si es al esquema, es decir, a la figura en donde veíamos los distintos flujos del balance de radiación. Y sí, básicamente sería eso. Repetime la pregunta, por favor, justo me había ido a buscar el celular. No, no necesariamente. Balance hídrico lo definimos, a qué se refiere el concepto, y empezamos con la grilla de balance hídrico climático a explicar uno por uno los componentes que integran esa grilla. Por ejemplo, el primer componente sería precipitación. Entonces son precipitaciones medias mensuales que se las extrae de la estadística climatológica. Pueden mencionar qué estadísticas conocen, si es que conocen las precipitaciones del noroeste argentino de Bianchi, datos del Servicio Meteorológico Nacional, algún ejemplo, y pasamos al siguiente componente de la grilla, evapotranspiración potencial. ¿Qué es? Bueno, es lo que evaporaría un suelo, transpiraría una planta, en qué condiciones, bueno, el suelo en capacidad de campo, plantas de esta característica. Y en el caso de la ET0, especificamos de dónde obtenemos este dato, que es a través de la estimación. Concretamente, nosotros hemos aprendido a hacer la estimación de ET0 mediante el método de Sorway. Entonces, decir que en base a las temperaturas medias mensuales medidas en esa localidad, se estiman ET0 por el método de Sorway, que además hace un ajuste de los valores de evapotranspiración potencial en función de la época del año y de la latitud. Siguiente componente, P menos ET0. ¿Qué significa eso? Bueno, valores negativos indican deficiencia de agua en ese mes, valores positivos indican que hay excedente de agua, que llueve más de la demanda hídrica potencial. Una vez que llegan a ese punto, ya están en condiciones de definir si se trata de una zona seca o de una zona húmeda. Entonces, ustedes explican cómo deducen eso a partir de la acumulación de los valores negativos, comparándolos con los valores positivos. Si los negativos son mayores a los positivos, zona seca. Si los positivos son mayores a los negativos, zona húmeda. Y ahí el procedimiento de resolución del balance cambia en base a una zona seca o húmeda, y van a tener que explicar también conceptualmente
¿Qué implica desde el punto de vista del balance hídrico del suelo? ¿Qué implica que sea una zona húmeda? Decíamos que al final del periodo húmedo el suelo había llegado a su capacidad de almacenaje máxima, que era para un suelo promedio en Argentina 300. En cambio, si es una zona seca, al final del periodo húmedo no se llega a la capacidad máxima de almacenaje. Con lo cual, partimos ya, o sea, el inicio de la temporada seca va a tener un punto de partida con un déficit. Y ese déficit, no conozco el valor, entonces hacíamos un procedimiento de iteración para determinar en base a los P menos ET0 positivos, P menos ET0 negativos, y haciendo una entrada y salida de la tabla de almacenaje hasta llegar a un valor constante. Y ahí se iban acumulando los valores negativos, usábamos la tabla, etcétera, etcétera. Después definir qué es un almacenaje, un delta de almacenaje positivo o negativo, un déficit, un exceso y finalmente la evapotranspiración real, ¿no? Que el objetivo en definitiva del balance es llegar a los valores reales y después de ese análisis obtener una clasificación climática por el método de SOR. No necesariamente, porque clasificación climática ya sería otro tema. Entonces, el tema balance hídrico climático se agotaría ahí. Nada. Hola, profe. Hola, sí, aquí estoy. ¿Puedo leer el mensaje que le estoy diciendo de los gradientes térmicos? A ver, ¿puede explicarme los gradientes térmicos cuándo es que se llega a una estabilidad o inestabilidad atmosférica? Sí, bueno, para analizar una estabilidad, o sea, un equilibrio, o sea, el gráfico se llamaría análisis del equilibrio de la atmósfera, ¿no? ¿Qué comparamos? Dos gradientes. Uno de la atmósfera, que es el real, y otro, el de una masa de aire. El de la masa de aire, si está seca o insaturada, tiene un valor de 1 grado centígrado cada 100 metros.
y si la masa de aire está saturada de humedad, o sea, 100% de humedad relativa, decimos que está húmeda, gradiente adiabático húmedo, y usábamos, para simplificar, 0,5 grados centígrados cada 100 metros. Entonces, el primer punto sería saber cuáles son los gradientes que voy a graficar. El gradiente real me lo pueden dar en una situación, digamos, problemática, me pueden dar el valor o lo pueden elegir ustedes. Y después me van a decir si la masa de aire está seca o está húmeda. Entonces, ahí ustedes deducen si se trata de un gradiente de 1 grado o de 0,5. Entonces, pensemos un ejemplo en donde yo tengo un gradiente real, por ejemplo, que tenga 2 grados. 2 grados centígrados cada 100. Quiere decir que si la masa sube, que no la masa en sí, sino que en la atmósfera, a medida que aumento en altura 100 metros, la temperatura de la atmósfera baja 2 grados centígrados. Y desciendo 100 metros, la temperatura de la atmósfera aumenta 2 grados. Ese es el gradiente de la atmósfera. Ahora pensemos en una masa de aire. Supongamos que la masa de aire está seca, entonces va a tener un gradiente adiabático seco igual a 1 grado centígrados cada 100. Hacemos el gráfico de altura en el eje de las y grados centígrados, o sea, temperatura, en el eje de las X. Para hacer una recta solamente necesito 2 puntos. Entonces, por ejemplo, en el gradiente de la atmósfera, parto de cualquier punto y al subir 100, la temperatura baja 2. Ya con esos 2 puntos tengo el gradiente de la atmósfera, el gradiente real. Ahora voy a graficar el de la masa de aire. Yo lo estoy graficando, ya le voy a mandar la foto, pero ustedes traten de ir siguiéndolo, graficándolo también. Sube 100, baja 1 grado, ¿sí? Porque dijimos que era un gradiente adiabático seco. Entonces, esta masa de aire seca asciende por algún proceso que genera el ascenso de la masa. Puede ser un terreno positivo, o sea, una montaña, puede ser que otra masa la hizo ascender en forma frontal o por convergencia o por convección. Pero una vez que esa fuerza desaparece, la masa va a seguir, o sea, tiene 2 posibilidades, 2 caminos. Que dependen de su temperatura en relación a la temperatura del aire que la rodea. Con lo cual tenemos que comparar a una determinada altura, cualquiera, supongamos 100 metros, comparo la temperatura de la masa de aire con la temperatura de la atmósfera. Y vemos que la temperatura de la masa de aire es mayor respecto a la de la atmósfera. Por ejemplo, si la masa de aire tiene 15 grados, la atmósfera que la rodea, perdón, dije más fría, ¿no? La atmósfera. Si la masa tiene 15 grados, la atmósfera que la rodea está más fría, tendrá 14, ¿sí? Entonces, 14 grados tiene la atmósfera, 15 grados tiene la masa de aire, a esos 100 metros. Si la masa de aire tiene mayor energía, mayor temperatura que el aire que la rodea, se encuentra más caliente, el aire es menos denso, más liviano, y por lo tanto
sigue ascendiendo. Por más que haya desaparecido la fuerza que generaba el ascenso, la masa de aire sigue ascendiendo porque es más liviana que la atmósfera. Entonces va a seguir enfriándose y va a generar inestabilidad porque puede condensar, puede precipitar y eso va a generar inestabilidad atmosférica. O sea, en este caso el equilibrio es inestable. Si fuera al revés, o sea, la masa está más fría que el aire que la rodea, en vez de seguir ascendiendo, va a descender hasta volver a un punto de equilibrio en el cual se iguale la temperatura de la masa con la temperatura del aire que la rodea. Profe, ¿puede repetir la última, que es la última que dijo, la última situación? La última situación, esto es o sea, lo que expliqué, que ahí les mandé la foto, es un equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque la masa tiene mayor temperatura que la atmósfera. Entonces sigue ascendiendo, por ser más liviana se sigue enfriando, inestabilidad. El otro caso sería que la masa de aire tenga menor temperatura que el aire que la rodea, o sea, esté más fría que el aire que la rodea. En ese caso, al desaparecer la fuerza que genera el ascenso, la masa, por una cuestión de densidad, va a descender. ¿Hasta qué altura va a descender la masa? Hasta la altura en la cual su temperatura se iguala a la temperatura del aire que la rodea, o sea que la atmósfera. Con lo cual va a volver a una situación de equilibrio anterior a que actúe la fuerza que la hizo ascender. Y eso se llama equilibrio estable. Después tienen los equilibrios absolutos o condicionados, que ¿de qué depende? Si decimos que es absoluto, la inestabilidad o la estabilidad es porque tenga una masa seca o húmeda, no importa el gradiente, siempre se va a dar la condición o de estabilidad, y en ese caso será una estabilidad absoluta, o de inestabilidad, y en ese caso será inestabilidad absoluta. Por ejemplo, en el caso que acabamos de graficar, si yo haría ahora un gradiente adiabático húmedo que es 0,5 grados cada 100, voy a tener más o menos una situación, ahora les paso el dibujito para que lo vean, está en amarillo, pero sería una inestabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque sea un gradiente adiabático seco o sea un gradiente adiabático húmedo, siempre la masa va a tener mayor temperatura que el aire que la rodea y por lo tanto va a continuar su ascenso generando inestabilidad. Profe, entonces esas serían todas las situaciones que se pueden dar, la estabilidad absoluta y la inestabilidad, y el equilibrio neutral, digamos. Sí, esas serían las situaciones que pueden dar.
La estabilidad también puede ser absoluta, ¿no? Sí. Sí. Bueno, gracias. De nada. ¿Y a esto lo relacionamos con el efecto Foen después o solamente si nos lo preguntan? Eh, el efecto Foehn se explica a través de los gradientes adiabáticos, seco Sí. y húmedo. Sí. Profe, lo que está inestable no es el gradiente, sino la masa, ¿no? No, claro, el gradiente no es inestable. El gradiente es una variación, en este caso de la temperatura respecto a la altura. O sea, es una modificación de dos variables, ¿no? Pero cuando hablamos de la situación de inestabilidad, nos estamos refiriendo a una condición de, más que de la masa, te diría una condición, sí, de la masa en relación a la atmósfera. Pero si ustedes dicen inestabilidad atmosférica, está bien también. Pero no gradiente inestable, no, ahí sería incorrecto. Profe, el jueves también va a dar consulta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puede ser virtual también o no? Sí, lo que ustedes quieran. Ok. Yo no tengo ningún problema. Profe, se dice que es inestable porque es independiente de la condición hídrica de la masa. No, se dice que es inestable porque la masa continúa su ascenso y genera procesos meteorológicos como la condensación, la precipitación, o sea, inestabilidad es porque no se vuelve a la situación anterior. En cambio, ocurren otros procesos que van a generar nuevas condiciones en la atmósfera. A eso se refiere un equilibrio inestable. Entonces, una masa que está con mayor temperatura que el aire que la rodea, asciende indefinidamente, se enfría, condensa, precipita y las condiciones atmosféricas cambian a una situación nueva, no vuelve a una situación térmica, hídrica anterior, sino que se establece una nueva condición. Ok, gracias, profe. Y el efecto Foehn, cuando tenemos que decir un ejemplo, simplemente el único que se da es, o por lo menos acá es el de Cuyo.
Sí, en nuestra región es el viento Sonda que ingresa por el Valle del Sonda en Cuyo, San Juan. Em, También está el viento Toro, que también es un tipo de efecto Foehn y que tiene incluso incidencia directa en Salta, porque el viento Sonda, como estamos mencionando, es más que nada su máxima intensidad es en Cuyo, no en el NOA. Entonces, también podrían hacer referencia al viento Toro, que es viento también que proviene del cuadrante oeste de la cordillera chilena, o sea, de la parte de la costa chilena, y tiene que atravesar la cordillera eh, de los Andes, y además también atraviesa la cordillera oriental, que es la precordillera de los Andes. Por ejemplo, San Antonio de los Cobres y toda esa parte es cordillera oriental. Entonces, el viento que atraviesa, digamos, esos obstáculos de la cordillera de los Andes y de la precordillera oriental e ingresa a Salta a través de la quebrada del Toro, también está caliente y seco porque experimenta un efecto Foehn. Lo que puede ser es que no se trate de elevaciones montañosas tan altas y quizás el efecto no es tan marcado, porque obviamente el efecto Foehn va a ser más intenso en la medida que la montaña sea más alta. Pero sí ocurre también el mismo proceso en ese sector. Y después se da en todas partes del mundo, en las rocallosas, en Europa, o sea, siempre que hablamos del fenómeno de la masa de aire que se enfría al ascender y se calienta al descender, pero por un aspecto de gradientes adiabáticos, eh, se enfría menos que lo que se calienta, o sea, parte de una condición templada y húmeda y llega, o sea, atraviesa la montaña y llega al otro lado seca y cálida, se calienta más de lo que se enfría. Ese en general, ese efecto en general es el Foehn, pero en particular ocurre en todas partes del mundo y bueno, y acá en nuestra región, en Cuyo y en la misma Quebrada del Toro. Otra duda, profe. Sí. Cuando hablamos de ventana atmosférica, ¿lo tenemos que hablar de eso en la parte de radiación? Ventana atmosférica sí, o sea, es como que es un tema que puede tocarse en distintas unidades. Una sería el ejemplo de radiación cuando hablamos del balance de radiación. Pero si hablamos del tema, por ejemplo, atmósfera, composición y estructura, ahí también sale el tema de efecto invernadero, ventana atmosférica. Em, ¿Qué otro tema?
Y esta definición que tengo está bien, a ver si... es una franja, la ventana atmosférica, una franja de longitudes de onda en torno a las 10 micras correspondientes a la radiación terrestre que logra escapar a la atmósfera sin ser absorbida. Sí, está Sí. bien. Sí, es un rango de longitudes de onda que van de 8 a 12 micras, en las cuales los gases con efecto invernadero, al ser selectivos, pierden eficiencia para absorber radiación terrestre, o sea, proveniente de la Tierra, con lo cual la radiación terrestre que tiene longitudes de onda entre 8 y 12 micras se pierde al espacio, no es absorbida por los gases con efecto invernadero. Y esto hace que el balance térmico sea equilibrado y beneficioso, ¿no? Porque ya saben ustedes que el efecto invernadero es un efecto que se da en forma natural y que es beneficioso en términos que regula la temperatura de la Tierra y la mantiene en rangos que son favorables para la vida. De lo contrario, existirían extremos térmicos, temperaturas muy altas durante el día y temperaturas muy bajas durante la noche, y la temperatura media del planeta sería como 16 grados menos, o sea, sería helada la Tierra, con lo cual el efecto invernadero es positivo, pero al incrementarse las concentraciones de gases con efecto invernadero a través de las actividades humanas, sobre todo con la quema de combustibles fósiles, se incrementa la concentración de dióxido de carbono, también de metano, de óxido nitroso y de los CFC, y hacen que se retenga mayor cantidad de energía en la atmósfera a través de los gases con efecto invernadero. Entre comillas decimos que la ventana atmosférica se cierra, porque no es que haya una ventana en la atmósfera, pero simbólicamente, si nosotros emitimos y emitimos más y más gases con efecto invernadero, si bien son selectivos, pero cada vez pueden retener más calor. Y entonces se va generando un calentamiento del planeta que se llama calentamiento global, y al haber mayor cantidad de energía dentro del sistema climático, se produce un cambio en el clima, con lo cual hablamos de cambio climático. Pero bueno, tu definición está bien, hay que saber graficarlo y saber explicarlo. Profe, disculpe. Con respecto a fenología, yo me estoy guiando de las guías teóricas Sí. y es bastante extensa. ¿Se puede juntar todo el segmento de bioclima o solamente me debo centrar en lo de fenología? Ah, vos decís la primera parte de bioclimatología, Sí. ¿no? Esa parte, lo que pasa es que ahí es como que hay dos temas. Uno sería fenología, que tenés que definir qué es la fenología, o sea, qué tipos de fases hay, reproductivas, vegetativas, cómo se grafica una fase, cuáles son los momentos de una fase, inicio, plenitud, fin, cómo lo observás, o sea, cómo haces una observación fenológica, cuantitativa o cualitativa para especies perennes, para especies anuales, y energía de fase, graficar también, definirlo y graficarlo. Eso sería, si es que mal no recuerdo, lo más importante de fenología. Y después está la acción bioclimática, que tiene definiciones también, conceptos específicos, pero también en la parte aplicada va a ir a radiación o va a ir a temperatura.
Y ahí también eso ya serían 2 temas apartes. O sea, a lo que voy es que no es que sí tienen que estudiar toda la guía, pero no es que toda esa guía teórica es un tema, sino que ahí hay varios temas. Bueno, profe, gracias. Nada. Profe, ¿me Sí. podría explicar lo del pluviógrafo de sifón? Como todas esas fajas, no lo entiendo bien. El pluviógrafo de sifón o sea, son, digamos, como 2 cucharas, ¿no? Primero se va a llenar una cuchara y en la medida que se va llenando, va haciendo un movimiento, así como de sub y baja, tranca palanca, no sé si conocen el jueguito del sub y baja. Bueno, en un extremo hay una cuchara y en el otro extremo hay otra cuchara. En la medida que se va llenando una, se va por peso, por gravedad, yendo hacia abajo, y la aguja del pluviógrafo va a ir subiendo hasta 10 milímetros, hasta llegar a los 10 milímetros, porque esa es la capacidad máxima de ese receptáculo, de esa cuchara. Una vez que esa se llenó, se posiciona la otra cuchara del extremo opuesto y se empieza a llenar esa. Pero si la aguja había quedado arriba, ahora la aguja empieza a bajar. Con lo cual, una subida y una bajada Ay, perdón, te estoy explicando de cazoletas. Y vos me preguntaste de sifón. Pero Igual puedes seguir bueno, con ese, así lo... me acabo de dar cuenta que vos me preguntaste de sifón. Bueno, yo te estoy explicando de cazoletas. Entonces, se llena una, sube la aguja. Se llena la otra, baja la aguja. Entonces, eso lo contabilizamos como 20 milímetros, un sub y baja del pluviógrafo de Cangilones, serían ahí 20 milímetros. En cambio, si estuviésemos hablando del pluviógrafo de sifón, es otro mecanismo distinto, en donde hay un solo receptáculo que cuando se llena, que es hasta los 10 milímetros, o sea, la aguja va subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega a los 10 milímetros, por un sistema de sifonaje se expulsa esa agua contenida ahí en el receptáculo, la aguja baja estrepitosamente y se vuelve a empezar a llenar ese receptáculo, ¿sí? Entonces la aguja vuelve a empezar a subir. Pero entonces ahí una subida y una bajada son 10 milímetros. En cambio, en el cangilón es una subida y una bajada son 20 milímetros. ¿Se entiende? Sí, perfecto, ahí lo entendí, gracias. Profe, y cuando hablamos del abrigo meteorológico, Sí. los instrumentos que tienen solamente sería el termómetro, el psicrómetro e higrotermógrafo. Sería los termómetros. ¿Por qué los? Porque está el de mínima, el de máxima y el común. Ah, ok. ¿Sí? Después tendríamos el psicrómetro, que es el par de termómetros, uno bulbo seco, otro bulbo húmedo. El evaporímetro de Piqué, que es ese tubito con agua que tiene un papel en el extremo inferior, que mide evaporación, digamos,
y a través de ese evaporímetro podemos estimar evaporación real. Y después podemos tener el termohigrógrafo o el termógrafo. Con lo cual todo lo que sea para medir temperatura, humedad, va a ir dentro del abrigo meteorológico. Y el evaporímetro de Piqué porque es chiquito y delicado, pero otro instrumental para medir evaporación o evaporación real sería el tanque de evaporación, que es un tanque enorme y va, obviamente, ahí en el centro de la estación meteorológica. Ok. Y cuando lo explicamos decimos de que es una casilla de madera con 4 paredes, con persianas y así. Sí, ¿qué altura tiene? Que tiene celosías, ¿sí? Para que ingrese y egrese, o sea, para que circule el aire, y pintado de blanco, como todo el instrumental de la estación va pintado de blanco para, La luz. claro, para que refleje la radiación solar y no la absorba, porque si no todo se recalentaría y generaría errores en la medición. Sí. Ok. Gracias. No, no, ¿por qué? Profe, una consulta. Usted había mencionado el tanque de evaporación. ¿Ese está en el abrigo o en la intemperie? Intemperie, porque por eso les daba el ejemplo que es enorme. No me acuerdo si tiene 1,20 m de diámetro. Entonces, Sí. obviamente no va a ir adentro de la casilla meteorológica, va a la intemperie. Bueno, si les parece, dejamos acá, salvo que tengan ahí alguna pregunta. No, yo creo que el jueves más, profe. Seguimos, ¿no? Bueno, Sí, después me muchas dicen gracias. ustedes, no, gracias a ustedes. Después me dicen si prefieren virtual o presencial. A mí me da exactamente lo mismo. Yo iba a subir una encuesta al grupo ahora para preguntarle. Bueno, sí. No va a ser ahora, pero ya les voy a preguntar por encuesta y bueno, lo que diga la mayoría hacemos eso. ¿Les parece bien? Sí, profe, Bueno, buenísimo. Bueno, Sí, listo. profe, gracias. Bueno, de nada, gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Igualmente, chau, chau. igualmente, profe. Chau. Chao, chao.